Alguien una vez me preguntó que si Dios seguía haciendo milagros. Y la respuesta a esa pregunta es, ¿alguna vez, y es también para ti, alguna vez has leído la Biblia y te has maravillado con los milagros que Dios hizo en el pasado? ¿Te has preguntado si Dios sigue haciendo milagros hoy en día? ¿Te gustaría experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces exploremos algunos de los milagros más impresionantes que Dios hizo en el Antiguo Testamento y cómo nos revelan el carácter y los propósitos de Dios. Y cómo Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cómo sigue haciendo milagros en la actualidad para aquellos que tienen fe y tienen confianza en Él. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho extraordinario que va más allá de las leyes naturales y que solo puede ser explicado por la intervención divina. Además, son señales que muestran la gloria, la soberanía de Dios y aunque también son medios por los cuales Dios cumple sus planes y promesas y responde a las necesidades y oraciones de su pueblo. La Biblia está llena de relatos de milagros que Dios hizo a lo largo de la historia. De hecho, desde la creación del universo hasta la resurrección de Jesucristo, pasando por la liberación de Israel de Egipto, la provisión en el desierto, la conquista de la tierra prometida y muchos más. Todos, todos son milagros de Dios. Quiero mostrarte algunos de los milagros más asombrosos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. En Génesis 1:2 nos habla de la creación del mundo. En Génesis 6:9 nos habla de un diluvio universal. En Éxodo 1 al 15 nos habla de la liberación de Israel de Egipto. En Éxodo 16 al 17 nos habla de la provisión en el desierto. En Josué 1:12 nos habla de la conquista de la tierra prometida. Y en Primera de Reyes 17:18 y Segunda de Reyes 4:6 nos habla de la protección de los profetas. Así como estos que te acabo de mencionar, hay muchos más milagros que Dios realizó a lo largo del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay una gran variedad de relatos que demuestran el poder de Dios, como el milagroso nacimiento de Jesús, los milagros durante su ministerio, su resurrección y su ascenso, los milagros que hicieron a los apóstoles durante su ministerio, entre otros. Por lo tanto, no hay duda que Dios es un Dios de milagros y la mayor evidencia está en su santa palabra. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿Dios sigue haciendo milagros hoy? Sí, podemos esperar ver y experimentar el mismo poder sobrenatural de Dios en nuestra época. La respuesta sigue siendo un sí rotundo. Dios sigue haciendo milagros hoy y podemos tener confianza y fe en Él. Dios no cambia ni cambiará, sino que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es decir, que Dios tiene el mismo carácter, los mismos propósitos y el mismo poder que tenía en el pasado. Dios sigue actuando en la historia y tiene un plan para salvar y bendecir a la humanidad y sigue respondiendo a las oraciones de su pueblo y les da señales de su amor y su cuidado. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos experimentar los milagros de Dios? ¿Qué debemos hacer para que Dios obre de manera sobrenatural en nuestras vidas? La Biblia nos da algunas claves para que podamos ver y experimentar los milagros de Dios. La fe es el primer requisito indispensable para ver y experimentar los milagros de Dios. Y esto es debido a que la misma Biblia nos indica en Hebreos 11:6, pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe también es lo que nos conecta con el poder de Dios y lo que nos hace ver lo invisible. Pues recordemos que Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Por eso quiero que a través de la oración también puedas conseguir un milagro.
porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y le expresamos nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras alabanzas, pero también es el canal por el cual recibimos las bendiciones de Dios y le damos las gracias. A través de la oración tenemos una herramienta para que mediante el poder de Dios las cosas cambien y que se haga la voluntad de Dios. Recordemos de que al respecto de ello Jesús dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Dios sigue haciendo milagros en la actualidad. Esto es rotundo, es un rotundo sí, y quiere que lo veamos y los experimentemos, pero también quiere que creamos en Él, que oremos para Él y que le obedezcamos para que seamos testigos de su poder y de su gloria y que seamos instrumentos de su amor y de su gracia. La gran pregunta finalmente es, ¿estás tú dispuesto a ver y a experimentar los milagros de Dios? Tú tienes la respuesta.